Bienvenidos al podcast de USFQ Law Working Papers, tu dosis necesaria de conocimiento jurídico al instante y sin complicaciones. Somos una serie académico-jurídica de difusión continua dirigida a todos los estudiantes y profesionales que desean ahondar en el mundo del derecho. En cada episodio contaremos con académicos y expertos en la práctica jurídica, conectando la teoría con la realidad. ¿Estás listo? Esto es USFQ Law Working Papers, conocimiento jurídico directo a tus oídos. Comencemos. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de USFQ Law Working Papers. En esta ocasión abordaremos un tema que está transformando la manera en que entendemos el dinero, la innovación y la regulación, los servicios financieros tecnológicos, la ley FinTech y su impacto en los pagos digitales en Ecuador. Las FinTech han irrumpido con fuerza en el sistema financiero global. No solo han cambiado la forma en la que realizamos transacciones, sino que también han desafiado a las instituciones tradicionales y a las marcas regulatorias que, hasta hace poco, parecían inamovibles. En Ecuador, la reciente ley FinTech marcó un antes y un después en la relación entre la tecnología y las finanzas. Sin embargo, su implementación y su verdadero alcance en materia de innovación para las entidades financieras aún generan debate. Persisten interrogantes sobre si esta normativa representa un verdadero impulso a la innovación o, por el contrario, una barrera invisible para los startups. Si está contribuyendo de manera efectiva a la inclusión financiera y a la digitalización de los pagos, y cuál es el papel que desempeña el sandbox regulatorio dentro de este proceso de adaptación y evolución del ecosistema fintech ecuatoriano. A lo largo de este episodio conversaremos sobre estas cuestiones y analizaremos cómo las fintech de pagos digitales están reconfigurando el sistema financiero ecuatoriano, así como los principales desafíos que aún quedan por superar. Hoy nos acompañan Luis Antonio Lucero y Rafael Moreno, ambos parte del equipo legal de Spinguard. Luis Antonio Lucero es abogado senior y miembro del equipo corporativo de la firma. Su práctica se centra en el ámbito fintech, el derecho bancario, regulatorio y financiero, así como en la asesoría de servicios digitales disruptivos. Posee experiencia en financiamiento de concesiones bajo el modelo de asociaciones público-privadas y ha asesorado a empresas como Uber en su ingreso al mercado ecuatoriano. En el sector público, se desempeñó en la Superintendencia de Bancos y en la Secretaría de Asociaciones Público-Privadas, y ha participado en procesos de fusiones, adquisiciones y compraventa de acciones de entidades financieras privadas. Mucho gusto. Mucho gusto. Muchísimas gracias, Valentina. Por otro lado, Rafael Moreno es abogado corporativo con experiencia en derecho tributario, societario y regulación financiera. Actualmente forma parte del equipo legal de Spinguard, donde asesora en planificación fiscal, contratos comerciales y calificación de auxiliares de pago ante la Superintendencia de Bancos. Ha colaborado activamente en proyectos de implementación de soluciones de pagos digitales y en procesos de transformación empresarial para empresas fintech. Muchas gracias por el espacio y también por la invitación. Un gusto. El término fintech surge de la combinación entre financial y technology y engloba a las empresas que ofrecen a productos o servicios financieros apoyándose en herramientas tecnológicas. Su rasgo distintivo frente a las entidades tradicionales no es solo el canal digital, sino el modelo de riesgos, los requisitos de licencia y el esquema de supervisión aplicable. ¿Cómo definirían ustedes fintech y en qué se diferencia de una entidad financiera tradicional? Bueno, yo creo que es un término simple a breves rasgos. Como mencionaste hace un rato, creo que es esto fintech, es lo que combina finanzas con tecnología. Y la finalidad de estas es que se puedan ofrecer servicios financieros de una manera ágil, digital y orientada al usuario. Esto diversa mucho de la banca tradicional, que aunque operan en el mismo sector, tienen diferentes parámetros para fundarse. Creo que una fintech en un ejemplo del día a día puede ser esta aplicación en el celular que te permite transferir dinero o pagarle al taxista en menos de 10 segundos, cosa que tal vez las entidades financieras al día de hoy no nos han permitido. Como nos mencionas, ¿cuáles podrían ser las diferencias entre licencias, supervisión y riesgos? En licencias me parece que es súper importante delimitar que las entidades bancarias tienen una supervisión y cuestión de licencias tanto como en la captación de depósitos, la prestación de dinero, el manejo de cuentas corrientes.
Cuando aunque tal vez el proceso de una fintech, aunque es riguroso y hay que cumplir ciertos perfiles, siempre que ya se obtenga la licencia se puede estar lista para operar. Se puede decir que en Ecuador, desde que se implementó la ley fintech a finales del 2022 y se supo definir las estructuras de estas actividades, podemos ver cuáles son los ojos de control sobre estas, como es la infraestructura tecnológica, cuáles son los servicios financieros y que esto va proporcionado al riesgo que toman las fintech. En cuanto a supervisión, la supervisión de los bancos va mucho más allá de su giro de negocio y supervisión dentro de su paquete accionario, dentro de sus mecanismos de control. Cuando en las fintech, justo con Luis acabábamos de pasar un proceso de supervisión, el Banco Central sí es riguroso, cada vez es bastante más. Claro, nos estaban comentando experiencias de años anteriores de controles de los auxiliares de pago que este año es muy distinto a los otros. Tal vez antes se mandaban Excels en Word con la información que solicitaba el banco y ahora nos ha tocado recabar información tanto de transacciones, canales de pago, definir cuáles son los giros de negocio de todos los clientes de los auxiliares. Entonces, aunque sí es riguroso, el Banco Central tiene los ojos igual frente a los auxiliares de pago, porque es proporcional al riesgo y es la única manera de tener un control de sobre cómo se están manejando las fintech. Y en cuanto al riesgo, claro, los bancos toman más riesgos en cuestión de crédito, de liquidez, del mercado, la operación, y las fintech también, pero creo que siempre es a menor escala. Y a mi parecer, el riesgo de las fintech también, la importancia es su parte tecnológica. Cuidar la seguridad de sus usuarios, cuidarse de ciberataques. Entonces, por decir, a la fintech, lo que yo creo que una de las peores cosas que le puede pasar es tener una falla en su conexión del sistema o de su solución tecnológica. Eso puede llegar a causar más daño que capaz crédito, la liquidez que pueda manejar. Entonces, un resumen de lo que yo diría es que la fintech se puede decir que es igual a velocidad, a tecnología, mientras que la banca tradicional está más en la estructura o una captación masiva o una regulación intensa sobre a las fintech. Sí, y ahí un poco para complementar lo que dice Rafa, creo que dio un muy buen ejemplo en cuanto a la supervisión y riesgos de la banca tradicional. Porque, por ejemplo, antes, digamos, 10 años antes, digamos, la superintendencia de bancos quizá estaba enfocada en riesgos. La superintendencia de bancos siempre se enfoca en regular los riesgos de los bancos. Y antes estabas de pronto tú enfocada en cómo regular y cómo asegurar que las transportadoras de dinero hagan bien su trabajo y no tengan, digamos, esos riesgos de que les roben el dinero, etc. O si de pronto la seguridad de los cajeros automáticos para retirar el dinero. Las fintechs revolucionaron hasta el tema de la regulación. ¿Por qué? Porque ahora la seguridad ya no se trata, digamos, de una transportadora de dinero, sino más bien cuidar tus datos, no te roben, no te hagan un phishing, protección de datos personales, etcétera, etcétera. Protección y exigencia de licencias de certificaciones de tarjetas, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero claro, cambia el esquema y es súper interesante cómo el organismo de control debe adaptarse a esas nuevas realidades. Desde sus perspectivas, ¿qué factores explican el rápido desarrollo de las fintech en la región y particularmente en el Ecuador? Bueno, voy a empezar explicando ahí un poco cuáles son los factores que a mi criterio y un poco de lo que he investigado, cuáles son los factores que expanden. Hay varios realmente. El primero creo que es la adopción tecnológica global y la adopción de dispositivos tecnológicos. Creo que ese es el factor fundamental para que startups, no solo fintechs, startups en todo el mundo adopten una posición global muy importante. A partir, digamos, de esa globalización masiva de tecnología, ese acceso al Internet, esa democratización del Internet, digamos que basa desde un principio disruptivo y un principio democrático en donde no hay ningún tipo de limitaciones, existen otras necesidades. Y es que generalmente en todo el mundo, y no solo en el Ecuador, hay segmentos no bancarizados o segmentos no atendidos por la banca tradicional, que por un factor de no poder llegar, por ejemplo, a lugares donde no hay cobertura bancaria o donde no hay corresponsales no bancarios, gente, digamos, de sectores rurales no tengan ese acceso a servicios bancarios. Y generalmente, ¿cómo los bancos logran democratizar el acceso a los créditos? Es con información crediticia. Y si una persona nunca ha tenido una cuenta bancaria, una tarjeta de débito o una tarjeta de crédito, es casi imposible que tenga acceso a un crédito. En cambio, las fintechs vieron eso como una oportunidad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque básicamente dijeron, ok, yo voy a tomar un riesgo. ¿Ya? Generalmente, seguramente ustedes en sus clases de economía vieron que a mayor riesgo, mayor retorno. Entonces dices, ok, yo tomo un mayor riesgo, pero voy a tener un mayor retorno, una mayor tasa de interés quizá. Pero digamos que es válido porque tú les das dando acceso
a estos usuarios no bancarizados. Entonces, esos creo que han sido uno de los pocos factores que han democratizado el acceso a servicios financieros, y las fintech, digamos, son los actores que han democratizado este tipo de actores. Ahora, para enfocarme en la región, nosotros en la región tenemos unos fuertes representantes. Nubank, no sé si han escuchado de Nubank. Nubank ahora, actualmente, a octubre del 2025, es el mayor banco digital del Brasil, y es inclusive, a pesar de que sea un banco digital, es el banco que mayor usuarios tiene en el Brasil. Es decir, ya BBVA o Carrefour o otros bancos que operan en el Brasil, banca tradicional, básicamente ya entraron a competencia con Nubank. Igual, Brasil, por ejemplo, es otro de los referentes, porque Pix es el sistema interoperable de pagos. Y es súper paradójico que en Brasil, por ejemplo, ciertas personas, hasta las personas, digamos, que te piden o que cuidan los autos en las calles, o que te venden una caipirinha en la playa, desde el 2021 al 2022 te cobraban con Pix, porque no tiene costo. Entonces, digamos, ese es un factor clave para esa expansión. Y aquí en el Ecuador, yo creo que la ley FinTech marcó un hito muy importante para iniciar a abrir las puertas a este tipo de compañías, sin perjuicio que todavía no se ha acabado de asentar, a mi criterio, todas las bases, tanto legales, políticas, porque esto también es un factor político, ¿no? Económicos, cuál va a ser la posición del Estado en cuanto a este tipo de servicios. Sí, bueno, yo también como que... ¿Qué factores podrían explicar este rápido desarrollo? Más allá de lo mucho técnico que nos acaba de explicar Luis de maravillosa manera, también creo que, al menos en Ecuador, o a ejemplo mío, yo en mi corta edad me acuerdo verles a mis abuelos, a mis papás cuando eran chiquitos, quejarse de los trámites tan burocráticos que llamaba a hacer la banca en cuestión de depósitos, mantener la cuenta de ahorro física y que me vaya marcando en ventanilla. Y ahora, como todo hemos tenido una innovación, que estas fintech nos den la oportunidad de crearme una cuenta de banco, tener una cuenta de ahorro, poder realizar pagos de servicios básicos a mis amigos, de servicios, solo en el bolsillo, creo que es un paso súper importante. Y por qué también explicar la buena acogida que ha tenido esto, al menos en estos inicios, en estos cortos años que han tenido las fintech en Ecuador. La ley FinTech fijó objetivos, principios y competencias regulatorias. ¿De qué manera esta ley se articula con otras normas financieras existentes, como el Código Orgánico Monetario y Financiero o las regulaciones de la Superintendencia de Bancos? Sí, bueno, a ver, hay que tomar y partir de la idea de que la ley FinTech es una ley reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero. Es decir, digamos, esa ley se introdujo dentro del Código Orgánico Monetario y Financiero. Entonces, parte de que es una ley orgánica, digamos, que es el orquestador de toda la normativa secundaria, de todos los servicios financieros, monetarios que tenemos acá en el país. A partir de ahí, y bueno, y con las reformas que tuvo el Código Orgánico Monetario Financiero en el 2022, adicional a la ley FinTech, y fue que en el 2022, en el gobierno, si no me equivoco, de Lasso, decidieron dividir las juntas. Entonces había una junta de política y regulación financiera y otra junta de política y regulación monetaria. Entonces, a partir de ahí, hay una articulación bastante interesante, pero sobre todo en la Junta Monetaria, que a mi parecer hicieron un gran trabajo articular todas las normas secundarias relacionadas a los partícipes auxiliares de pago, a todo el Sistema Nacional de Pagos y obviamente el Banco Central como un órgano de control. Partiendo de esas normas secundarias que emitió la Junta Monetaria con base a la ley FinTech y partiendo de las normas que emitió el Banco Central, ya existió una claridad de cuáles son los requisitos de entrada, cuáles son los segmentos de pagos a realizar. Por ejemplo, hay segmentos, ya se hace una aclaración de un segmento gateway. Un segmento gateway es la pasarela de pagos, que es básicamente la infraestructura. Ya se hace una diferenciación de un agregador de pagos o un payment facilitator, que el agregador de pagos actúa como un subadquirente, que es como una partecita de un banco, es como una operación activa de un banco. Se hace ya la diferencia entre una SEP, que es una sociedad especializada de pagos y depósitos, remecedoras que actúan también como colectoras de dineros en el extranjero y que reciben acá, que ahora inclusive hay remecedoras en cripto, pero bueno, eso es un tema más controversial que ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, esa fue la manera que articuló. Ahora, con la última reforma que tuvo el código, de hecho hace la anterior semana, si no me equivoco. Sí, 2 máximo. Sí, 2 meses, ¿verdad? Se unifica las juntas,
y ya vuelve, digamos, la Junta de Política de Regulación Financiera y Monetaria. Esperemos que sea para bien. En efecto, también la Junta Financiera del 2022, 2023 y 2024 emitió ciertas regulaciones bastante interesantes en cuanto a fintech respecto a Sandbox, por ejemplo, respecto a servicios fintech de seguros y servicios fintech de inversiones también, pero que en realidad, a mi criterio, todavía no hemos visto un aterrizaje completo más allá de la publicación de la norma. Con todos estos cambios, implementaciones que nos describes, ¿cómo ustedes describirían el ecosistema fintech del Ecuador el día de hoy, especialmente en el segmento de pagos digitales? Bueno, sí, yo creo que con todos estos recientes cambios que ha habido dentro de la norma, podemos decir que en su momento el segmento fintech en Ecuador podría decirse que estaba en periodo de prueba. Creo que con esto podemos decir que ya está en una fase de una adopción creciente. Que claro, que hay un camino aún por recorrer en cuestión de infraestructura, tal vez de educación al usuario y normativa secundaria. Desde que entró en vigor la ley FinTech, se podría decir que ahora los sistemas auxiliares tienen un marco legal propio. En el segmento de pagos digitales como tal, ¿qué rasgos se pueden observar? Que hay disposiciones de cómo se tienen que operar las billeteras digitales, cómo se tienen que operar y calificar los agregadores de pago, cuál es el alcance de los procesadores de medios de pagos electrónicos. Y aunque todavía se podría decir que el uso de efectivo en el Ecuador es algo inminente, no es que se ha dado por acabado, aún hay mucha gente manejando cuentas corrientes, mucha gente manejando cheques, mucha gente manejando efectivo. Sí podemos ver tal vez un cambio en el día a día de las personas del sector urbano, que cada vez esto se va viendo menos, que ciertas pymes ya puedan obtener un agregador de pagos sin tantos requisitos, que los comercios se animen también a tener un agregador de pagos porque las tarifas en el mercado cada vez son más bajas. O a cobrar con tarjeta. O a cobrar con tarjeta. Ajá, o tal vez que el comercio de la tienda que vemos en línea me pueda mandar un link de pagos y yo poder diferir este pago. Entonces tal vez vemos que esto está siendo como el game changer de la situación de las fintech. Y también que, a mi criterio, estas regulaciones recientes que ha habido pueden fomentar la interoperabilidad entre las plataformas y los medios de pago. Entonces ahora podemos ver muchas veces que comercios que antes solo cobraban en efectivo empiezan a adoptar un cierto método de pago electrónico, tal vez mediante un QR o algo, y te llama la atención porque es promoción. Si es que pagas con el QR, pagas por aquí, es un 15% de descuento o cosas así. Pero también creo que, como describí ahora, que está más regulado. Podemos ver que desde la parte societaria, para iniciar solo el primer granito de arena en la Constitución, tienes que ya cumplir ciertos parámetros societarios que no puedes saltarte. Es decir, de que tiene que ser una sociedad anónima. Si quiero crear una plataforma de leasing para concesión de créditos, tengo que poner cierta denominación y el objeto social tiene que ser específico. Entonces está marcado ya el camino ya está marcado. Entonces es cuestión de seguirlo caminando y que se vaya trabajando mientras también vamos viendo cómo funciona en el mercado ecuatoriano. Sí, inclusive también te piden un capital de $200,000 para estos temas de leasing, para complementar tu comentario. Sí. Entonces, sí, son aspectos societarios, regulatorios bancarios que tenemos que ir viendo de la mano. Y un poco para complementar lo que dice Rafa, es súper importante cuál es el ecosistema fintech en el segmento de pagos digitales acá en el Ecuador. Finales del 2024, el Banco Central emitió la norma de interoperabilidad de pagos. Y bueno, mucho se habla de la interoperabilidad de pagos, pero pocos llegan a comprender o pocos llegamos a comprender de primera instancia qué es la interoperabilidad de pagos. Y básicamente la interoperabilidad de pagos es que todos los jugadores o los partícipes de pagos digitales estén interconectados y puedas tú hacerse transferencias 24/7 a tiempo real. Es decir, por ejemplo, si tú tienes la app de, no sé, se me ocurre, de la cooperativa JEP y yo tengo del Banco ProCredit, la transferencia que tú me haces, Valentina, a mí, tiene que ser 24/7. 24/7 y en tiempo real, ¿ya? Y obviamente, pues, los costos deben ser mínimos. Ahora, el Banco Central está en ese proyecto. Está en ese proyecto y creo que va a marcar un hito muy importante para la adopción de pagos digitales, para abrir el Open Banking y, finalmente, evaluar si hay un Open Finance realmente aquí en el Ecuador. Y es lo que justamente les decía anteriormente, Pix en Brasil es el pionero. Todo el mundo recibe Pix y el uso del efectivo cayó. Allá casi nadie usa efectivo. Caso del 2024 que empezó a operar, agosto 2024, Breve, Colombia. Breve es el sistema interoperable de Colombia en el cual todos los colombianos o toda la banca, digamos, que se quieran sumar a las rieles, porque son rieles por donde pasan
los pagos que ustedes hacen a través de las tarjetas, porque es todo un dinamismo, ¿no? Cuando tú pagas con una tarjeta, el emisor le da una orden al adquirente y el adquirente va al Banco Central, aprueban la orden y pasa la proceso. Entonces, esa es la idea de que la interoperabilidad de pagos sea masiva. Y una vez que sea masiva, creo que la historia de las fintech y de los pagos digitales y de ver de cómo manejamos el dinero aquí en el Ecuador va a ser diferente. La normativa contempla varias categorías fintech, que como ustedes mencionaban anteriormente, facilitan transferencias, billeteras electrónicas y servicios de procesamientos de pago. Ahora, para que operen estas plataformas se deben cumplir una serie de requisitos específicos y obtener una calificación regulatoria. Tal vez nos podrían contar qué condiciones o parámetros debe cumplir una empresa para ser reconocida como fintech de pagos electrónicos en el Ecuador. Bueno, justo lo que yo acabé de decir antes. Estas condiciones empiezan desde la parte societaria de las fintech y para cada tipo, para cada segmento son distintas. Para decir una plataforma de leasing, concesión de créditos digitales, por default tiene que tener esta denominación. Va a ser Spingar concesión de créditos digitales. No puede tener otro nombre, tiene que tener esta denominación. Un capital de $200,000, en su mayoría te piden, o en su obligación, que todas sean sociedades anónimas. Y yo creo que al momento de calificación muchas veces lo que le importa al órgano de control es que sepas manejar o que vayas a tener un modelo de negocio exitoso. Entonces es por esto que muchas veces te piden estudio de factibilidad, un plan de negocios, solo como una preprobación para que de ahí tú puedas presentar la demás regla de requisitos para esto. Creo que de manera general lo que le importa al órgano de control es que tengas un buen plan de ciberseguridad, que tengas un buen manejo de uso de tu tecnología, que tu capital sea proporcional al riesgo que vayas a tomar. Y esto a mi criterio, que está muy bien, pero como vemos que las fintech también siempre empiezan como una startup, tal vez puede ser un bloqueante a veces si lo que se pide de liquidez no es proporcional. Entonces, tal vez para una fintech pequeña, $200,000 de capital podrá ser un reto. Entonces habrá que ir viendo cómo se va a ir manejando esto. Entonces, sí, eso me parece que se están elaborando los procesos. Luis me contaba que hace un tiempo él manejó un proceso que no se pedía PCI. Y al momento de calificar le dijeron, tú necesitas tener el PCI. Entonces creo que eso va a ir pasando mucho, que mediante las fintechs se quieran ir calificando, obteniendo sus licencias, el órgano de control va a ir descubriendo cuáles son los requisitos específicos que sí funcionan, cuáles son los que no y cuáles son los que se van a tener que ir mejorando o adaptando al territorio ecuatoriano. Sí. Básicamente el PCI es la licencia de conducir de la fintech, al menos de la fintech de pagos. Es como una ISO 27001 para compañías de datos o que maneje bastantes datos. El PCI es el Payment Card Industry Certificate, que básicamente avala que tú manejas de manera correcta todas las transacciones de los tarjetavientes. Entonces sí, en efecto, para algunas fintech fue un reto, porque había, digamos, un cierto desconocimiento aquí en el medio de cómo obtener ese certificado, dónde, qué valor tiene, porque aparte hay varios niveles de PCIs. El nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1, es una auditoría bastante intensa que mínimo, digamos, una certificación te puede estar bordeando entre los $20,000 y $40,000 cada año, la certificación. Nivel 2 obviamente baja, dependiendo el nivel de jugador y cómo juegues en el ecosistema, porque ¿qué es lo que pasa? A ver, hay que ser súper aterrizados aquí en el ecosistema fintech, y es que claro, muchas de las fintech, al menos aquí en el país o en de la región, lo que hacen es el fronting comercial. ¿A qué me refiero con el fronting comercial? Es decir, ok, yo soy mi marca, yo soy, no sé, aquí las fintech más conocidas son, por ejemplo, Place to Pay, De Una, Vendo, que acaba de salir, Payphone, pero esas marcas en su mayoría lo que hacen es el fronting comercial. Detrás de ellos están proveedores tecnológicos que te hacen el setup, que te hacen el mantenimiento, básicamente que te facilitan todos estos temas de transacciones. Y tanto el fronting comercial como el proveedor tiene que constar con el PCI. He comentado sobre algunos beneficios que traen las fintech, sobre todo para los consumidores, como la facilidad de pagos, la disminución de dinero físico. Ahora, ¿qué beneficios podrían traer estas fintech para el proveedor de servicio? A ver, yo creo que aquí la respuesta en cortas palabras podrían ser 3 puntos: la accesibilidad, la eficiencia y la oportunidad, porque al menos para el consumidor hay ciertas zonas que aún no están bancarizadas o aún no se ha llegado a esta bancarización.
Entonces, esta opción que nos ofrecen la fintech, tal vez de abrir una cuenta digital, recibir pagos sin acudir a una sucursal bancaria y todo hacerlo desde el teléfono, puede brindar una accesibilidad masiva al consumidor. Otro punto clave creo que es la velocidad. En cómo yo puedo recibir el pago, cómo yo puedo pedir un pago, cómo yo puedo hacer un pago, y ya no estar acostumbrados a esto de tal vez esperar días por una transferencia bancaria, o que muchos servicios permiten esta inmediatez de cobrar en este momento. También la transparencia que tienen las interfaces de esto es saber cuáles son las tarifas, cuál es el estado de la operación, si esto ya se transfirió, cuáles son estas cosas. Creo que alienta mucho o son los beneficios que dan al consumidor. Y en cuanto al proveedor o a las fintech, creo que podemos ver que es un menor costo en las transacciones. Las fintech a veces están saliendo con tarifas que no estábamos acostumbradas dentro del mercado. Y también creo que esta integración tecnológica, el poder innovar, tal vez hacer programas de loyalty, hacer estos programas tal vez en aplicaciones de comprar ahora y voy a retirar después en la tienda, puedo pagar con QR sin necesidad de sacar mi billetera, y también así las fintech pueden tener una mayor trazabilidad de los datos. Que esto puede ayudar a distintas maneras del sector, tanto puede ser como marketing, retención o para crear estos mismos programas de loyalty. Entonces creo que estos son beneficios importantes. Entonces en conjunto creo que las fintech permiten al consumidor y tanto al proveedor que tengan un win-win. El consumidor tiene un mejor servicio y el proveedor tiene herramientas más con las que puede crecer a futuro. Sí, sí, yo creo que ahí diste un buen punto, Rafa, en el punto de que, claro, el beneficio para las fintech es que las fintech no solo se benefician de darte un servicio financiero como tal, es decir, de darte un short term loan, que te es un préstamo de corto tiempo, y por eso te gana un interés. Digamos, eso es capaz es una ganancia marginal para el negocio, pero hay casos súper importantes a nivel mundial, como por ejemplo Alibaba, que fue el mayor e-commerce de China y luego derivó en Alipay. Y este Alipay era, digamos, el mayor ejemplo de Open Finance. ¿Por qué? Porque básicamente empezó dando servicios de pagos y con la data que recolectaba de sus usuarios empezó a ver score crediticio. Entonces empezó a dar servicios de score crediticio. Y con esa información de score crediticio empezó a otorgarte créditos cortos, o sea, créditos a pequeña escala, a corto tiempo, y después se amplió inclusive a temas de inversión, a fondos de inversión, y después a temas de management, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay una gran ventaja para las fintech porque esa dinámica de los datos que ellos tienen te permiten ampliar el abanico de servicios. Loyalty, por ejemplo, fidelidad, es uno de los servicios importantísimos, porque por ejemplo si dices, ok, mientras tú más uses mis servicios, yo te doy como no sé, puede ser un dinero digital propio de un jardín cerrado que los puedes usar en otros mercados o en otros comercios afiliados. Entonces así es como ellos funcionan. Y respecto al consumidor, yo creo que la principal ventaja que ha dado este tipo de servicios fintech es su inclusión, ¿no? Es su inclusión. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Sophie es una de las grandes fintechs americanas y esta fintech lo que hace es dar préstamos a estudiantes que quieren estudiar en la universidad con tasas muy bajas y a plazos largos, que de pronto cuando el estudiante iba a la banca tradicional a pedir un préstamo universitario no le daban o era casi imposible pagarles. Entonces este tipo de compañías les daban estos préstamos para que puedas acceder, digamos, a las mejores universidades del mundo, y revolucionaron el mercado. Entonces imagínate esas ventajas que le da al consumidor. Yo creo que esos son los principales. Aquí en el Ecuador principalmente creo que una de las mejores ventajas es que se fidelice el uso de pagos digitales. No obstante, hay una pequeña barrera para esa adopción. No sé si a ustedes les ha pasado alguna vez o han ido a un comercio que dice, ok, con tarjeta te vales 100, pero sin tarjeta 92. A pesar de que eso es ilegal, porque la norma te dice literalmente que eso es ilegal, ustedes saben tal cual que eso es por la comisión que te cobran, que te cobra tanto el banco adquirente, el procesador y el emisor, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? O sea, básicamente dices, ok, ya, me banco, te compro con tarjeta, pero, por ejemplo, si es que yo vendo $100 con tarjeta,
yo tengo mi dispositivo POS, tengo un DataFast, un MediaNet, un Vendo o cualquiera que sea. Yo vendo $100 y a mi cuenta bancaria me dispersan alrededor de 88.50. Dices, no, pero si vendí 100. Dices, no, bueno, o sea, pero esa es la regla. ¿Por qué? Porque los procesadores lo que hacen es compensan y liquidan. Y en la liquidación te liquidan la comisión y la retención. ¿Por qué? Porque todos o la mayoría de procesadores de pago son agentes de retención. Entonces, dependiendo tu giro de negocio, te retienen el porcentaje de IVA y renta. Entonces dice, bueno, al comercio ya le llega 88. ¿En qué impacta? Impacta mucho en la liquidez. De pronto a negocios grandes no tiene un mayor impacto porque son negocios, digamos, ya más solventes, que tienen una economía formal, que saben proyectar las ventas y saben cómo cubrir esas baches de comisiones y retenciones. Pero si tú te vas, por ejemplo, a Lipiales o te vas, no sé, pues al mercado, la persona que vive del diario y de la liquidez diaria que te recibas, digamos, un 12% menos de lo que deberías recibir, es un gran impacto. Entonces creo que esa es una de las políticas que, bueno, mucho ya se ha hablado, se ha tenido acercamientos con el SRI, pero es una lucha que ahí estamos. Una de las metas de la ley FinTech es ampliar el acceso a servicios financieros para poblaciones desatendidas. ¿Qué elementos adicionales hacen falta para acelerar este proceso? Bueno, a mí se me ocurre de primera línea, un poco tal vez, al menos en estas poblaciones desatendidas, puede ser la confianza. ¿Qué podemos ver aquí? Tal vez empresas pequeñas, tal vez la tienda del barrio, empleados que no están en relación de dependencia, tal vez no tienen esta confianza porque no han estado nunca en un sistema que se maneje 180 grados bancarizado. Entonces, claro que me va a costar confiarle mi dinero, que me ha costado trabajar y ha sido difícil obtener, que yo lo quiero cuidar, proponerle a una plataforma financiera, y no es la típica que yo escucho, esta institución bancaria que va con trascendencia en el Ecuador por 50 años, sino tal vez confiarle mi dinero a esta página en internet que vi ayer que me explicó alguien. Puede ser que por ahí la confianza muchas veces se nos hace difícil soltar el dinero. Pues creo que este es un elemento importante que nos falta aún tal vez al territorio ecuatoriano para que las fintech puedan seguir creciendo y llegar tal vez a ese público objetivo que muchas veces es cuando una fintech se pone, no tal vez es llegar a la persona que tiene 5 cuentas de ahorro, 3 corrientes y 4 de crédito, tal vez es llegar a la persona que no ha sido bancarizada. Entonces, con la confianza creo que podría adelantarse un poco ahí. También la educación financiera. Ese es un punto súper importante en saber cómo se va a manejar, tal vez si yo me voy a hacer un préstamo, cuál va a ser el riesgo, cuál es la tasa que yo tengo, está bien, no está mal. Aunque tenemos nosotros del Banco Central los parametrizar las tasas de préstamos, siempre a veces pensamos que la banca es abusiva, o al menos ese es el chip que la gente tiene, que el banquero nunca va a perder, entonces tal vez yo pienso que las fintechs están aquí para llegar y de una manera disruptiva cambiar esta percepción de las cosas. Sí, miren, la educación financiera es un elemento creo que fundamental para la adopción de estos tipos de servicios. Ya un poco desviándonos del tema legal, digamos, porque a la final esto también tiene un elemento fáctico, un elemento real, y la superintendencia de bancos, creo que con el nuevo superintendente está haciendo mucho hincapié en el tema de la educación financiera, que coincido totalmente, y eso equivale a que, claro, o sea, en el currículum, en todas las materias que te dan desde la escuela, la universidad, creo que obligatoriamente deberíamos tener una clase de educación financiera. Saber cómo proyectar, saber cómo ahorrar, saber hacer una planificación financiera, y eso es súper, súper importante. Pero la educación financiera va más allá y es en conocer tus derechos, respecto a tu protección de datos, a tus derechos como consumidor financiero, porque saben que hay una norma en la superintendencia de bancos, inclusive en la última reforma del Código Monetario y Financiero hay unas normas específicas del consumidor financiero, que cuando inclusive tú haces un reclamo ante la superintendencia de bancos, la carga de la prueba está en el denunciado, que en este caso es la banca, en el demandado, perdón. Y la educación financiera ahora para los fintechs, para mí, por ejemplo, es súper importante en aspectos de ciberseguridad y de cómo cuidar tus contraseñas, porque, por ejemplo, muchos adultos que no están tan familiarizados con la tecnología, pueden dar un clic en un link donde simplemente te manda a otro dominio y te hacen un phishing y te roban tus datos, te suplantan la identidad y hacen inclusive acciones ilícitas con tu identidad. Entonces creo que eso es súper, súper importante. Aunque la ley tiene como objetivo fomentar la innovación, muchas empresas emergentes enfrentan barreras estructurales y normativas. Desde su experiencia, ¿cuáles consideran que son estas barreras legales más significativas
que limitan la capacidad de una fintech. Sí, creo que ahí me permito tomar la palabra. Mira, vuelvo al aspecto tributario. Creo que una de las barreras más grandes para la adopción en las fintech de pagos digitales en específico es la obligación de ser agente de retención. Porque básicamente tú tienes una obligación de ser agente de retención y implican varios factores. Primero, la implementación de un sistema de control súper riguroso, porque si es que no lo haces, básicamente el SRI luego te cae con una multa y te dice, oye, no retuviste eso, a ver, te cae la multa ahí. Entonces tienes que tener un sistema tecnológico, porque todo su servicio es tecnológico, súper riguroso. Y más allá de eso, pues claro, va más de los proveedores, va a los comercios afiliados. ¿Por qué? Porque los comercios afiliados están reticentes, es decir, están como rechazan los pagos digitales, porque pues básicamente la liquidez se ve afectada con estos aspectos de las retenciones. Y bueno, en temas de barreras, mira, esto es muy controversial, creo que lo voy a hacer voy a tratar de ser muy imparcial en este sentido, pero por ejemplo, la mayoría de nuestros clientes, acá al menos, que son internacionales, que operan en otros países como México, Perú, voy a dar un ejemplo de Perú. En Perú no existe ni siquiera una norma fintech, pero Perú es uno de los países que más adopción de servicios fintech tiene. Inclusive ya se habla del Open Finance, que es algo brutal. Ya Revolut ya llegó al Perú. Revolut es el banco digital uno de los más grandes del mundo con Nubank, este banco inglés. Pero Nubank y Revolut no han ni siquiera tenido la intención de venir acá al Ecuador porque existe unas barreras normativas gigantescas. No quiero decir que está mal, pero quizá pueden estar un poco desproporcionadas. Porque si bien es cierto, existe un lema que yo he escuchado mucho en el medio que dice a mismo nivel de servicio, a mismo nivel de riesgo, igual regulación. Y a mi punto de vista no es así, porque las fintech tienen otro tipo de servicio. Y el riesgo que ellas asumen no es el mismo riesgo que la banca tradicional asume. Porque la banca tradicional, digamos, ellos tienen en sus operaciones activas y pasivas tienen la capacidad de captar dinero del público. En cambio, en las fintech muchas veces no captas dinero, solo te prestan ciertos tipos de servicios. Y lo que se ha evidenciado en las últimas normas secundarias es que tratan de regular las fintech como que si fueran una banca tradicional. Lo cual, a mi criterio, sí ha sido una barrera de entrada. No digo que está mal. Las fintech deben ser reguladas, los servicios deben ser regulados, las licencias para su autorización deben ser reguladas y deben existir procesos claros que permitan, digamos, una seguridad al ciudadano. Pero en mi criterio, esas son las barreras de entrada. Yo creo que, no sé si Rafa, tú, por ejemplo, en esta experiencia que has venido viendo, en requisitos, ¿cómo lo has visto? O sea, yo creo que si es que el usuario estuviera consciente del proceso que es calificar una fintech, de por sí tuviera toda la confianza en depositar su dinero. Porque el órgano de control mide que tengas ya un plan de recuperación de desastres, que tengas un business plan, que sepas cómo se va a manejar la matriz de riesgos y cómo se va a hacer. Entonces creo que podrá ser que con el tiempo veamos que tal vez no está este control proporcional a lo que es una fintech o para que empiece a operar puede ser una barrera, pero también al menos si ya lo tenemos de esta manera ahorita en el ordenamiento jurídico, lo que nos puede brindar, lo bueno que lo podemos tomar es la confianza que nos puede dar que el órgano de control esté en extrema supervisión de estas fintech. En otras cuestiones, ¿qué puede ser otra barrera? Son lo que ya lo mencionamos antes, una startup que tenga un capital de solvencia que te pida el órgano de control $200,000 es debatible. No digo que esté mal o que esté desproporcional, porque claro, si tú vas a prestar plata tienes que tener un capital. Pero si yo quiero empezar a manejar el negocio en Ecuador o implementar las fintech, $200,000 va a ser, al menos de liquidez voy a darle este negocio tal vez a empresas extranjeras que inyecten aquí en el capital ecuatoriano, tal vez una empresa extranjera que diga yo puedo desarrollar mi tecnología y todo esto, pero me voy a trabar en la inversión de $200,000. Entonces creo que eso lo puedo ver no como un impedimento, pero sí una barrera, que es lo que estamos. Sí, claro, y aparte también hay un tema acá que en la ley fintech ya se habla del capital semilla, pero lamentablemente todavía no está regulada la norma secundaria. Uh-huh. La Junta Financiera no ha regulado estos fondos de inversión semilla, estos fondos de inversión ángel que les llaman. Por ejemplo, en Chile existe una institución pública, que no recuerdo el nombre ahorita, que ellos te financian a las startups. Ellos evalúan los proyectos
entras como en una incubadora de proyectos, no solo de fintech, hablo de startups en general. Evalúan los proyectos y si identifican que un proyecto es viable, lo financian. Por ejemplo, Haumer es un proveedor de servicios de fintech chilena que fue financiada por esta institución y acaba de romper el mercado chileno y está pensando expandirse. Entiendo que también quieren venir a Ecuador, y fue financiada con el 50% de dinero público y el otro 50% fue por inversionistas, pero claro, ellos constan con un reglamento y con la normativa clara de fondos de inversión de alto riesgo, porque son fondos de inversión de alto riesgo en los cuales, por ejemplo, tú dices, ok, si es que hay la fintech o la startup despega, yo tengo la opción de ser accionista de esa compañía, y hay muchos mecanismos, pero eso creo que ha sido también un poco de los factores y barreras que no se han normado aquí en el Ecuador. Entonces, la demanda o la entrada de fintechs acá en el Ecuador ha sido escasa. La banca tradicional y las fintech pueden competir o colaborar. La ley fintech establece ciertas limitaciones a la participación de bancos en fintech, buscando evitar conflictos de interés o concentración. ¿Cómo ha sido la relación entre las fintech y las bancas tradicionales desde la promulgación de la ley? Mira, esa es una pregunta súper buena, súper importante, y a mi parecer yo creo que los bancos y las fintechs van de la mano, van de la mano netamente. El uno necesita del otro y del otro necesita de su par. Por ejemplo, aquí las fintech de pagos necesitan sí o sí un partner bancario. Sin un partner bancario, simplemente las fintech no funcionan. O las fintech también se han dado cuenta los bancos se han dado cuenta que las fintech pueden ser un aliado importantísimo en la recopilación de data, por ejemplo, y voy a aterrizar. Digamos, de una que pertenece a Banco Pichincha, es la fintech con más capilaridad acá en el Ecuador, ha transformado el sistema de pagos aquí en el Ecuador. Y de una, claro, empezó con un costo hundido de que las transacciones no tenían costo. Y eso, evidentemente, el banco identificó que eso es un costo hundido para ellos. Pero claro, vio una oportunidad de ver otro tipo de negocios que ahora entiendo ya los están desarrollando. Entonces, para mi opinión, van de la mano, no deberían verse como una competencia como tal. Obviamente a ciertos niveles ya mucho más altos, como les mencioné antes, como Revolut o como Nubank, Nubank es el mayor banco de Brasil, bueno, ya eso es otra historia. Pero aquí, digamos, en un ecosistema que está gateando, que está dando sus primeros pasos, son partners. Los bancos y las fintech van de la mano, hacen unas alianzas súper innovadoras. Incluso, por ejemplo, nosotros hemos participado y hemos tenido la suerte de participar en proyectos en que está un banco, está una fintech y está uno de los retailers más grandes del Ecuador, en donde dicen, oye, yo quiero tener mi billetera electrónica para que mis usuarios utilicen la billetera anclado a una tarjeta de débito, a una tarjeta de crédito, a una tarjeta prepago que la emite el banco, y quien la administra es la fintech, porque yo no tengo la capacidad tecnológica para hacerlo. Entonces, claro, ustedes ya, espero que en unos pocos meses ustedes ya van a ver eso. Ese es un gran proyecto que tienen, y básicamente es un tema disruptivo entre el sector comercial no bancario, la banca y una fintech. ¿Y quién sale beneficiado? Pues salen beneficiados todos, los tres actores y el consumidor. Entonces, este tipo de dinamismo y fusiones comerciales permite que las fintech también tengan un desarrollo bastante bueno acá en el Ecuador. Sí, totalmente. Y creo que un ejemplo perfecto es el que nos acaba de dar Luis, de este proyecto que ya se vendrá a su tiempo, de cómo todos terminan ganando en este tipo de relaciones. Va a terminar ganando el retail, va a terminar ganando el banco y va a terminar ganando la fintech. Y creo que esto se puede plasmar o poner un punto y decir cuándo empezó a funcionar esto. Creo que es a partir desde que se emitió la ley fintech, porque ahí, ¿qué me dijo la ley? Emitió los roles de qué van a ver la fintech. Entonces capaz quitó este estigma de capaz es del banco contra las fintech, sino el banco o la fintech es el socio estratégico del banco. ¿Cuáles son las fintechs que hay? Y veo que siempre de todas o de las que se me vienen a la mente, todas tienen un banco de renombre de respaldo. Entonces creo que ese es el claro ejemplo, que si vemos una fintech que le está yendo bien, si nos ponemos a averiguar un poco más,
todas tienen su banco atrás de respaldo, entonces podemos darnos cuenta que no son competencia, al menos por el momento, al menos en el comercio ecuatoriano, no están siendo competencia, sino que están trabajando de la mano. Y es súper enriquecedor ver que la banca se ha ido adecuando a la velocidad que buscan las fintech, que sea más eficiente, que sea más rápido, que tenga una experiencia para el consumidor distinta a lo que estamos acostumbrados de ir al banco a hacer fila, y que los bancos se han ido adaptando de esto, gracias a que las fintech en Ecuador poco a poco han tenido grande acogida, se han ido posicionando tal vez en las ciudades grandes como puede ser Guayaquil, Quito, han ido creciendo un poco más, y con el tiempo obviamente esto se va a ir esparciendo en otros lados. Entonces yo creo que esta ley fintech sí puso la mesa sobre el diálogo, y es decir, les doy sus roles, la banca obviamente ya tenía sus roles claros, les doy sus roles a las fintech, cómo pueden manejar, qué nomás pueden manejar, cuáles son sus espacios, y desde ahí veo que el comercio se ha ido manejando, en que han trabajado juntos, y al momento puedo decir que se ha visto de una buena manera, que hay un buen trabajo en equipo. Sí, por ejemplo, yo creo que podemos ser un poco más atrevidos y decir, Payphone está apalanjado con Probanco, De Una con Pichincha, Vendo está con Diners Club, y así, y siguen. Sí. Entonces sí, creo que la relación entre fintech y banco, al menos aquí en el Ecuador, es buena. Sí, entonces yo creo que al menos los bancos grandes, en cierto punto pienso yo que deben llegar y deben decir, yo tengo que buscar este aliado estratégico. Ecuador ha dado pasos importantes, es seguro decir eso. Pero así como mencionaban, aún enfrenta retos en comparación con otros países de la región, como lo mencionaste, Perú y Chile. ¿Dónde se posiciona Ecuador respecto a otros países en Latinoamérica en materia de regulación e implementación fintech? Buena pregunta. No en el que quisiéramos. no en el ideal realmente, no en el ideal, pero tampoco es un aspecto que se ha descuidado. Ya hablamos que la ley fintech es, digamos, un pilar fundamental, que la normativa secundaria sobre pagos o partícipes auxiliares del sistema financiero está en acción, pero por ejemplo, a mi criterio, y quiero que seguramente tú, Rafael, vas a compartir conmigo, que tú que eres criptolover, el no reconocimiento de activos digitales aquí en el Ecuador creo que ha sido una deficiencia y una barrera. En otros países, por ejemplo, ya Estados Unidos reconoció el stablecoin como una moneda de curso legal, y eso ha dado el giro total principalmente en los cross-border payments, y las fintech de cross-border payments, algunas son de las más exitosas. Voy a dar un ejemplo, la chilena Global 66. ¿Qué haces? Por ejemplo, Global 66 hace el rol de un Western Union, tal cual un DHL. Entonces yo recuerdo, yo viví un par de años en Chile y estudié allá, y claro, y mis papás a veces mensualmente me remitían, digamos, como que el mensual para la supervivencia, y me decían, ok, te mandé cierta cantidad de dinero. Entonces yo tenía que estar esperanzado de que el cambio del peso chileno esté alto para no perder mucho dinero. Y aparte, claro, me cobraron unas comisiones súper altas. ¿Por qué? Porque claro, ya te mandé el dinero y está, y digamos, del dinero que me enviaban recibía un 10 o el 15% más, y dependiendo de la conversión del peso de acuerdo al dólar. Pero por ejemplo ahora las cross-border payments transaccionan con stablecoins, con USDTs, que básicamente no pierden al cambio. Entonces te dicen, ok, yo por ejemplo le voy a depositar a mi amigo que está en Colombia, $1,000. Yo hago el depósito en la cuenta de la fintech, y lo que hace básicamente es, ellos allá transaccionan en USDTs, y el beneficiario recibe, obviamente pues tienen un margen de comisión, pero ya no hay ese riesgo de conversión, que la volatilidad del dólar con el peso colombiano, por ejemplo. Entonces eso permite un dinamismo brutal, y creo que el Ecuador le urge regular el tema de activos digitales, obviamente con todas las prevenciones del caso. Aspectos de lavado de activos, KYC súper fuertes, por supuesto, para evitar el tema de lavado de activos. Lamentablemente, pues en una de la ley que envió el presidente Noboa estaba ya la regulación de los activos digitales, y en diciembre, no recuerdo qué ley era, pero la Corte Constitucional por temas de forma la declaró inconstitucional, y estamos en esa misma ambigüedad. Sí. O sea, creo que eso es súper importante. Justo estaba pensando que hace unas semanas para un cliente tuvimos una reunión con una proveedora de pagos digitales para hacer recaudo, y nos estaban comentando que ellos tienen la opción de tal vez hacer tu dispersión de crédito en criptos
Pero aquí, al menos en Ecuador, esta era una empresa ecuatoriana, se sigue manejando con mucha cautela. Tal vez no te digo en voz alta, o sea, te digo que te puedo pagar en criptos, Sí. pero como no está... Es como un tabú. Es como un tabú. Y Sí. lo estamos viendo cuando no debería ser así, porque tenemos mucho en la mente que es algo que va a pasar a futuro, y es totalmente Es erróneo, el porque presente. ya está aquí. No es algo que capaz cuando nosotros escuchábamos hablar de Bitcoin hace 10 años, decía como que eso será el futuro. Y ahora ya llegó, no podemos pretender hacernos los ciegos y decir que el pago en criptos no está ocurriendo. Esto le posiciona al Ecuador unos 2 que 3 pasos atrás, aunque ha dado pasos firmes, eso sí, claro, está dado Sí. pasos firmes en cuestión de regulación, en cuestión de adaptación al comercio. Creo que el paso de que no estén reguladas las criptos hace que nos veamos frente a otros países en una posición inferior. Porque de esta manera también, si yo no tengo regulado esto, el SRI no tiene control. Yo podré tener en mi Claro. patrimonio, no sé, una cantidad inimaginable de Miles de patrimonio dólares de en cripto, y criptos. tal vez para el SRI yo soy una persona común y corriente que se maneja en un salario promedio, y así también no podemos tener clara la segmentación, tal vez hacer bien los pagos. Entonces creo que este es un punto clave que tocó Luchito, que eso nos puede estar diferenciando a un menor nivel, al menos en la región. Sí, yo creo que eso es un punto clave que posiciona, eso es justo la pregunta, posiciona al Ecuador 3 pasos más que nuestros vecinos, Colombia, Perú, inclusive Bolivia. Bolivia tiene una fuerte regulación de activos digitales que lo ha posicionado bastante bien. Obviamente está en la lista de la GAFI, que es la lista gris de lavado de activos, pero bueno, Y creo que es importante decir, no es que en Ecuador no se manejen criptos. se maneja. Se manejan. Y eso es lo preocupante, que no esté regulado. Porque de esta manera la gente que está regulada no va a poder transaccionar con eso. Entonces es gente que yo tengo esto. Y hay otras opciones y la gente va a buscar otras alternativas. No sé si han escuchado hablar de ahora esta nueva tarjeta que tiene alianza con Visa, que es emitida por un banco estadounidense que se llama la UgliCash. Entonces la UgliCash yo me puedo pedir por DHL, por un servicio, por un courier. Me llega acá, la vinculo con mi tarjeta electrónica en donde yo maneje mis criptos y puedo transaccionar de esta manera en el mercado ecuatoriano. Tal vez podría ir al Supermaxi y hacer mis compras de la semana, y todo voy a estar pagando con criptos. Y esto lo que hace es que la gente que ya está traccionando, que ya tiene esto y que ya le tiene la confianza suficiente, va a buscar alternativas extranjeras que tal vez las fintechs ecuatorianas quisieran implementar y no pueden porque no estamos regulados. Entonces creo que ese es un punto súper importante. Conforme con esto y con lo que ya han mencionado, ¿qué medidas pueden tomarse para que la regulación evolucione al mismo ritmo que la innovación? Sí, mira, hay un punto importantísimo. La regulación nunca va a estar a la par con la innovación. Yo creo que la regulación debe ser lo suficientemente flexible y permeable para que la innovación pueda seguir creciendo. Obviamente tiene que marcar, la regulación lo que tiene que hacer y encargarse es de parámetros claros de proteger al consumidor. Proteger al consumidor, establecer claras normas de lavado de activos, ciberseguridad, planes de contingencia, de continuidad de negocio. ¿Qué pasa si es que la aplicación del servicio de la fintech se cae? ¿Cuáles son las medidas de recuperación de desastres que ellos tienen? Y que el servicio, o sea, básicamente sea interrumpido. Yo creo que desde ese punto la regulación debe ir orientada a eso, más no a quizá colocar o insertar ciertas barreras normativas que básicamente cierran la puerta a estas innovaciones. Sí, totalmente. ¿Cuáles son las opciones que pienso yo que se podrían tomar? Es súper importante. Creo que al menos en el contexto ecuatoriano, que el órgano de control tenga una buena supervisión en control de lavado de activos, que después de esto no vaya a ser abrir la puerta a que se manejen fondos que no queremos que se manejen. Y darle foco en lo importante, que creo que sí se va a dar con el tiempo. Creo que la superintendencia, el Banco Central, mientras vaya avanzando esto y vayamos aprendiendo, se va a dar cuenta a qué prestarle la atención. Tal vez ya no a prestarle tanta atención a las cuestiones de forma, sino saber que estas fintech tienen que tener un estricto seguimiento en cuestión de protección de datos, porque manejas datos de personas, manejas comportamiento crediticio, manejas datos bancarios, también en cuestión de riesgo, saber que todo esto tiene que estar completamente regulado, y ahí nos vamos a dar cuenta qué es a lo que hay que darle foco, qué es lo que se puede ser un poco más flexible, y tal vez nos vamos a dar cuenta qué nos falta implementar, como para no caer en el mismo, pero como en esto de los criptos. Entonces creo que mientras vaya avanzando, aún las fintechs siguen siendo un bebé en Ecuador, pero va a ir creciendo como todo, va a ir evolucionando, y de esta manera vamos a ver cómo va a ir adaptándose la norma a estas nuevas regulaciones. Tal vez algún otro comentario
comentario, algún mensaje final. Bueno, de mi parte, agradecerles por el espacio. Creo que este es un espacio bastante importante para debatir sobre todo estos temas tan controversiales y que son reales acá, ¿no? Que si bien es cierto son aspectos financieros un poco más técnicos, pero que están ligados a la normativa y que creo que todo abogado o estudiante de derecho tiene que estar al tanto, porque esto, como les digo, todos estos servicios no son el futuro, son el presente. Y para muchos hay un desconocimiento. Y cómo ha cambiado la manera de inclusive ejercer el derecho a través de inteligencia artificial, ha modificado, y así como como han modificado las fintechs, las reglas de juego en las finanzas, creo que es un tema muy importante. Y nada, y el último mensaje que yo puedo dar, para mí creo que es muy importante que haya una educación financiera. Se eduquen, que investiguen, y eso, muchísimas gracias. Sí, yo también uniéndome a las palabras de Luchito, creo que, y hablando desde una posición de un abogado joven que está viendo tal vez, saber que esto al menos en el mundo del derecho uno puede verlo como que un tema muy técnico, tal vez esto es financiero, no sé qué, pero siempre va de la mano del abogado, y tener el conocimiento de esta norma tan reciente, tan nueva, y que desde una etapa temprana en el mundo jurídico irte empapando siempre va a ser importante, o siempre va a ser un game changer en tu perfil. Entender esto, porque pensamos que esto es del futuro, cuando no es así, esto ya está aquí, o sea, esto es del presente y uno tiene que tener el dominio, saber, y desde ahí viene justo lo que decía Luis, de la educación financiera, saber a qué plataformas, cómo estoy manejando mi dinero, dónde voy a manejar mi dinero, saber que está en buenas manos, o tal vez saber que no, estar seguro quién tiene una licencia, quién no tiene, quién puede operar en Ecuador, y si puede operar, por qué puede operar. Y creo que eso es un punto importante, y siempre es bueno darle espacios a esto que está tan reciente en Ecuador, reciente pero no ya es presente. Muchísimas gracias por este espacio. Gracias. Gracias. Les invitamos a difundir sus trabajos con nosotros. Pueden encontrar en todas nuestras plataformas los lineamientos de autor y las instrucciones de envío. Síganos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como @usfq_lwp, y visualiza nuestro contenido en las plataformas SSRN y academia.edu.